muchísimas gracias a todos y vamos a comenzar con nuestro seminario de hoy de seguimiento de mercado. La pantalla, a ver, vamos a colocar aquí nuestro gráfico de MT5 y comprobar que se ve correctamente, ¿verdad? ¿Me lo podéis decir? Se está viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Hemos empezado. Muy bien, perfecto. Bueno, pues vamos a ver, hoy ha sido un día especialmente extraño y centrado casi única y exclusivamente en el día de hoy, y posiblemente mañana sigamos también con este tema con la libra, ¿no? Con el tema de la votación esta del Parlamento, del Brexit, de si para arriba o para abajo. Bueno, el tema, como sabéis, se está realizando la votación en el Parlamento británico sobre si se aprueba o no se aprueba el acuerdo que ha presentado la primera ministra May para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Bueno, se presentó esta mañana un informe en cuanto que la oferta que se le había hecho por parte de la Unión Europea de Juncker no era vinculante, jurídicamente vinculante, en la salvaguarda de la frontera de Irlanda del Norte con el resto de Irlanda. Bueno, son temas más técnicos. En definitiva, para centrarnos y para no enrollarnos demasiado con este tema, el mercado va a considerar positivo si se llega a un acuerdo, sería positivo y por lo tanto positivo para la libra. También va a considerar positivo si hay un retraso en la salida, o sea, si no se aprobase entre hoy y mañana y posiblemente pasado, pues se puede prorrogar, se puede postergar esta decisión, también sería positivo, y sería negativo en caso de que no se llegase a un acuerdo, que no se aprobase por el Parlamento esta proposición de acuerdo que está presentándose hoy por parte de la primera ministra May, y además de eso se concluyese con lo que se llama un hard Brexit, una salida dura, es decir, sin acuerdo, ¿no? El efecto de una salida sin acuerdo es demoledor, ¿eh? Estamos viendo cómo cámaras de comercio británicas están hablando ya de pérdidas inmediatas de muchos puestos de trabajo. Hablaban de inmediatamente casi eran 3.000 puestos de trabajo, y de cierres incluso, de 3.000 no puestos de trabajo, de 3.000 en el sector automovilístico concretamente, que es lo que os quería comentar, de 3.000 concesionarios que tendrían que cerrar porque cesarían en la actividad. Tener en cuenta, por ejemplo, que no existe una infraestructura aduanera. Imaginaros que hay un Brexit duro y se necesitan pues realizar trámites aduaneros para los aranceles de aduana que se tendrían que imponer en caso de importaciones y exportaciones, y ni siquiera existe una infraestructura para llevar a cabo eso. O sea, el desastre sería grandísimo, sería fabuloso. De hecho, a medio plazo el Banco de Inglaterra, ya lo he comentado en otros webinarios, estima una caída del PIB mínimo de un 8% por culpa de todo esto. Bueno, un hard Brexit por los efectos tan negativos que puede llegar a tener, el mercado prácticamente no lo considera. No considera que tengan una postura tan suicida, ¿no?, de llegar a esto, ¿no? Pero mientras tanto, lo que estamos viendo son movimientos arriba y abajo dependiendo de la información que nos va llegando, de si se aprueba o no se aprueba, si se presenta una moción como la que se ha presentado esta mañana y todo esto. Entonces, en el día de hoy hemos visto, en primer lugar, ante la presentación de esa nueva propuesta que parecía que podía llegarse a un acuerdo, una subida de la libra y luego una bajada con la presentación de este informe jurídico que considera no vinculante jurídicamente el acuerdo presentado, propuesto, más que presentado, propuesto por la Unión Europea y presentado por May. Bueno, entonces, esto es imprevisible, evidentemente, pero por sentido común, por sentido común, el mercado apuesta porque o bien se apruebe esto, por lo cual sería positiva para la libra, o bien no se apruebe, con lo cual podríamos ver una caída de nuevo
de la libra, y luego se anuncie una postergación, un retraso en la salida que puede llegar incluso más adelante, pues esto va a ir muy lentamente y paso a paso hasta la convocatoria de un nuevo referendo. En definitiva, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, pues vamos a mirarlo mejor a largo plazo para evitar todo el ruido. Vamos a quitar aquí un segundo vamos a quitar este retroceso de Fibonacci que no está. Podemos aquí vamos a quitarlo. Vamos a ver, aquí a largo plazo. Lo que estamos viendo, que lo veníamos viendo ya desde la semana pasada, que hay un nivel ya muy marcado y muy claro de resistencia alrededor de la zona de 1.33, lo superó ligeramente aquí, lo superó ligeramente el día que estoy señalando aquí, que fue el día 27 de febrero, por lo que veo aquí, este es un diario efectivamente, y llegó hasta la zona de pues a 1.3340 aproximadamente, pero lo rechazó y de hecho, si miramos un gráfico semanal, vamos a colocarlo aquí, si me deja, aquí, este es el gráfico semanal, ni siquiera fue una vela, el cuerpo de la vela se quedó por debajo de esta zona. Entonces, la zona importante es la zona de 1.33, que de momento y a corto plazo, a menos que tengamos la noticia, puede ser hoy, mañana o incluso pasado, de que se ha aprobado, no se va a superar. El objetivo, como veis aquí, señalamos, es la zona de 1.35 aproximadamente, con la media móvil esta de 200, que es la verde, y con este máximo que se dio aquí de 1.3575. Además coincide con este semi-gap, ¿no?, que tenemos aquí. 1.3575 sería un primer objetivo ante una buena noticia. ¿Qué probabilidad hay de que tengamos una buena noticia? Yo creo que en el corto plazo creo que no va a ser posible. Entonces, si no es así, o sea, si no se aprobase, lo más probable es que viésemos un nuevo retroceso a la baja. Aquí, en un gráfico de 4 horas, vemos que este movimiento impulsivo alcista se ha roto y se ha perforado aquí, aunque luego ha vuelto arriba, pero podríamos volver de nuevo a la zona por debajo de 1.30 en los mínimos estos de aquí, en 1.2965, en caso de que no se llegue a un acuerdo. Si esto es así, y queda pendiente la posibilidad de una postergación, de un retraso en la salida, y si llegásemos a esta zona de aquí abajo, serían niveles, mi opinión, de compra. De compra para poco a poco ir formando una estructura alcista, con la idea de romper la zona de aquí de 1.33 aproximadamente. Pero de momento, bueno, mucho ruido, como estáis viendo aquí desde un punto de vista a corto plazo, una perspectiva técnica, poco hay que decir, ¿no? Este proceso a la baja, este impulso bajista se rompió con la subida el día de ayer por encima de la zona de 1.3183, pero lo ha rechazado. Lo ha rechazado y hemos vuelto a los niveles de abajo. Entonces, es una señal que yo creo que es poco constructiva en el corto plazo. En el corto plazo, poco. En el diario, aquí, si os fijáis, se formó una especie de un amago, no muy claro, de divergencia bajista, que todavía no se ha cumplido del todo, que podríamos llegarnos, ya os digo, hasta la zona de aquí, de 1.2933 aproximadamente. Esto, en definitiva, la oportunidad que nos da la libra dólar con todo este movimiento, yo creo que son buscar niveles de compra. Y ahora mismo, tal y como está la situación, creo que podemos ver niveles por debajo de 1.30. Esto independientemente del dólar, es lo que os quería decir. Estamos hablando de libra dólar. El dólar, en los últimos datos que hemos tenido de la economía americana no han sido del todo malos. Y muy importante, y lo que es más importante, es que ahora mismo
el mercado va a estar muy dependiente de datos. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal en Estados Unidos ya dejó claro que lo iba a hacer así, o sea que su política monetaria dependería, el cambio ahora están en un stand-by, sin sesgo, ni siquiera bajista ni alcista, sin sesgo ninguno, pero dependiente de los datos que puedan surgir. Y esos datos, a su vez, van a ir modulándose de acuerdo también las expectativas que existan sobre una posible solución sobre el tema de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que ahora mismo el último dato que he visto, la última información, es que parece que se va progresando, parece que tiene buena pinta. Si los datos económicos como los que hemos tenido últimamente, que han sido las ventas minoristas más fuertes de lo esperado, el sector inmobiliario que ventas de casas nuevas también más fuerte, y la semana pasada el Producto Interior Bruto, que aún habiendo caído con respecto al dato anterior, se publicó por encima de un par de décimas por encima de lo esperado. Si esto es así, el dólar debería fortalecerse, que es lo que os decía en la última reunión, sobre todo contra el euro, que ahora lo vamos a mirar. Esto lo que sí que haría, si el dólar se mantiene fuerte, sería frenar el impulso alcista del cable, que es el que estamos viendo, de la libra contra el dólar, porque fortalecería tanto la libra contra el dólar. Entonces, este impulso alcista tendría menor importancia. Pero en definitiva, y para resumir, creo que tenemos aquí niveles de soporte en esta zona de aquí, que os señalo, que es la zona de 1,2930, con este mínimo, esta zona de concentración y esta media móvil, máximo, así, estamos viendo un diario, vamos a colocar aquí máximo esta zona de aquí, podemos poner una banda entre 1,2930 y 1,2880, y si llegásemos a esta zona creo que darían oportunidades de comprar. Objetivo en un primer término la zona de 1,33, y si lo rompemos arriba pues ya tenemos objetivos mucho más ambiciosos, sería, como os digo, producto de un buen término de todo este proceso tan pesado que estamos teniendo del Brexit, ¿no? O sea, bien sea una postergación o bien sea una aprobación del acuerdo, hasta arriba. Entonces, alcista, pero todavía con posibilidad de tocar los niveles de abajo. Esto en cuanto a la libra. Vamos a ir mirando ahora otros pares, menos embrollados que este. Si queréis hacerme alguna pregunta, me pregunta Mauro, ¿a qué hora es esa noticia? ¿A qué noticia te refieres, Mauro? Bueno, el Brexit se está debatiendo ahora, en el Parlamento, se sigue debatiendo. Entonces es posible que hoy termine el día sin ningún tipo de resultado. Por eso os digo que puede ser hoy, mañana o pasado. Se va debatiendo, y cuando termine, para mañana está prevista también otra sesión. O sea que puede ser de aquí a incluso al jueves. Entonces vamos a estar pendientes de esto. Lo único es estar atento por si cayese, ¿no? Por debajo de 1,30, que puede ser una oportunidad. Eso podría producirse, por ejemplo, con una publicación de una noticia positiva, de las que se publican esta semana, del dólar. Mientras tanto, pues podría caer algo más. El euro dólar. El euro dólar, ya hemos tocado la libra por aquí. Vale. El euro dólar, para situarnos, nos encontramos con una caída, vamos a mirar un largo plazo, con una caída hasta la zona, incluso perforándola, la zona que impusimos como soporte, que era la zona de 1,1233, alrededor de siempre, no es un nivel exacto. Esta zona fue sobrepasada incluso con fuerza y se llegó hasta la zona de 1,1177, como veis aquí, pero rápidamente fue rechazada, y volvimos otra vez a la zona de arriba. O sea, todavía podemos en un largo plazo aquí, en un semanal que todavía no se ha roto. Sería necesario un cierre en términos semanales de franjas temporales semanales por debajo de 1,1230, para que esto se dé por roto, y una vez esto roto pudiésemos ya pues
optar y dirigirnos hacia zona que puede ser alrededor de 1,10 incluso. Toda la caída esta que vimos en un primer término se produjo, vamos a ponernos aquí para que la veáis mejor, se produjo ante la reunión del Banco Central Europeo, que, como sabéis, creo que no sé si lo expliqué en la última reunión o no, pero bueno, os lo digo para que quien no lo haya oído. Ellos lo que adoptaron fue una medida de política monetaria no convencional, o sea que no son subidas ni bajadas de tipo, pero es equivalente a esto, que son la implantación de una medida que se llaman TLTROs, litros, mediante la cual inyectan liquidez al mercado. O sea, meten más dinero en el sistema con préstamos a largo plazo a los bancos. Eso ha producido que la curva de tipos de interés, o sea, los tipos de interés del euro bajaran. ¿Por qué hacen esto? Esto lo hacen para estimular la economía. Básicamente porque la economía no va bien, porque existen países europeos que están en recesión, como Italia, y Alemania está ahí al límite. El crecimiento va hacia abajo, o sea, se va creciendo cada vez menos. Todo ello efecto principalmente de la incertidumbre económica motivada por la tensión comercial global, ¿no?, entre Estados Unidos y China, pero también estamos pendientes de las negociaciones sobre el sector automovilístico entre Estados Unidos y Europa. Se podrían imponer sanciones, gravámenes arancelarios a la importación de automóviles por parte de Estados Unidos, y esto pesaría muy fuertemente sobre la economía. Entonces, el Banco Central Europeo actúa y mete liquidez en el sistema. Es una señal de que esto no va bien, que se necesita una ayuda. Los tipos de interés, os lo voy a enseñar aquí, se nos vienen abajo. Os voy a enseñar cómo están los tipos de interés es una referencia que es qué tipo de interés paga el bono alemán de 10 años, el Bund. Pues mirar aquí que ya está pues casi a cero, ¿no? 0,05, 0,05 para que tengáis una referencia, el 5 años está ya en negativo, O sea, compras un bono y además te cobran, los tipos de interés. Es algo completamente anormal, atípico. Entonces, lo que estamos viendo es que con esto, el euro, es lo que quiero deciros, el euro está presionado y muy presionado a la baja, muy presionado a la baja, y en mi opinión, dado la debilidad ya claramente manifiesta del euro y con un dólar que parece que se va fortaleciendo, en el futuro próximo, no sé si corto o medio plazo, la zona de 1,1233 debería romper e irnos a la baja. Entonces, ahora mismo hay que tener solamente en cuenta un tema. En caso de una solución satisfactoria, del Brexit, ya sea acuerdo, ya sea postergación, el euro podía haberse favorecido, porque evidentemente un Brexit duro también afectaría negativamente a Europa, y lo contrario pues sería positivo. Entonces podemos ver antes de caer, podemos ver algún tipo de recuperación del euro. Sí, es posible, ¿no? Vamos a ver, vamos a calcularlo. ¿Cuáles pueden ser los niveles? Aquí, si observáis, hay una estructura bajista con máximos, este de aquí que no se ve por el cacharro este que tengo aquí, 1, 2 y 3 con máximos decrecientes, y esta última estructura que tenemos aquí, este último tramo, pues tiene vamos a calcular los retrocesos de Fibonacci, si me deja, aquí. Vale, entonces, niveles importantes de resistencia. Pues este primero, que ya lo ha tocado, que es la zona de 1,1298, redondeando 1,13, estamos muy cerca ahí. Y la siguiente, que además coincide en 4 horas con la media móvil de 100, que estaría en torno a 1,1327, podéis poner 1,1330. Entonces, nivel más importante es este de aquí arriba, el 1,13, redondeemos a 30, pone aquí 1,277, pero esto no es exacto. La zona de 1,1330, si por alguna razón la viéramos, o sea, como 40 pipos por encima de esto,
y esto podría venir, como os digo, por una buena solución del tema del Brexit, la libra dólar subiría y por correlación también el euro dólar alcista, no, podríamos tocar la zona de 1,1330, incluso llegar a superarla ligeramente. Pero en mi opinión esto nos daría oportunidades de venta. Una vez que se haya diluido el efecto positivo que podría tener esto, estamos haciendo una hipótesis, ¿no?, de lo que podría ocurrir, el euro debería seguir a la baja con un dólar más fuerte, con los datos económicos que estamos viendo y con un euro que nadie quiere con los tipos de interés tan bajos como lo están teniendo, ¿no? Si miramos aquí un gráfico más largo, bueno, aquí no se ve mucho. Nada, aquí lo veis, ¿eh? Entonces, euro bajista, entonces, posibilidad a 1,1330, alrededor de, siempre tienes que dar un margen, va arriba o abajo, y si llegase a estas zonas, al igual que hemos visto con la libra, si llegase abajo compra, aquí si llegase arriba sería oportunidades de venta, con un objetivo teórico en la zona alrededor de, os decía anteriormente, de 1,10, 1,10 aproximadamente. Es toda esta zona de concentración aquí. Eso yo creo que es muy probable que lo veamos. Esto en cuanto al euro. ¿Vale? Vamos a ver. Voy a poner aquí el gráfico, lo tenemos aquí. Esto en cuanto al euro. Hemos visto el euro, la libra. Luego, siguiendo ya con la libra y con el euro, euro-libra, que este sí que se está comportando de una manera más clara. Aquí hemos visto cómo se rompió, este es un gráfico semanal, se rompió la gran zona de soporte que estaba situada en la zona de 86,36. Llegamos a tocar por abajo alrededor de, bueno, aquí pone 85, ¿no? Llegó pues casi 100 puntos, 130 puntos por debajo del nivel de soporte y ahora estamos haciendo otra vez una especie de pullback hacia esa, en esta caída con una divergencia alcista y estamos tocando aquí esta zona de pullback. Tanto en un caso como en otro, tanto en un caso, quiero decir, en el caso de que, bueno, en el caso de que fuera, vamos a ver, estoy hablando del Brexit, si fuera un Brexit duro, aquí no saldría porque la libra se debilitaría más que cualquier otra divisa y esto podría subir. Por eso lo descartamos. Entonces, tanto en el caso de una postergación de la salida como de un acuerdo favorable, aunque el euro se fortaleciera, marginalmente la libra lo haría más. Entonces, el movimiento sería alcista. Y en el ínterin tenemos una libra que ya está castigada en exceso y, sin embargo, un euro que empieza a sufrir el peso de los tipos de interés bajos incrementados ahora con las medidas de política monetaria no expansiva. Por esa razón, yo creo que los niveles estos que hemos tocado aquí, a ver si se ven aquí mejor, los niveles después de este pullback, de esta subida, yo creo que no debería subir demasiado más de la zona en la que estamos anteriormente. Como máximo, quizás darle un margen hasta esta zona de aquí arriba de 86,67, que son como 40 puntos, 40 pipos más altos de lo que está ahora, pero no mucho más. Se mueve muy errático este movimiento. Y quiero decir que no debería subir mucho más antes de proseguir su camino a la baja. Y en este camino a la baja, el objetivo a medio plazo sigue siendo este de aquí, de 83,50. O sea que aquí sí que nos está dando ya más claridad. Tenemos más cerca una oportunidad de compra con una rotura de esta que se confirmó semanalmente con 3 cierres por debajo de este nivel, de la zona de aquí, y un pullback y objetivo aquí, 83,47 aproximadamente. Es una de las posiciones que yo creo que tienen mayor certeza, ¿no? Tienen euro-libra bajista. No sé si alguno de vosotros, lo hablamos en la semana anterior, no sé si lo habéis tocado. Eso en cuanto al euro-libra. Luego, vamos a tocar por aquí ahora el dólar yen. Aquí está, dólar yen. Que como os decía,
la semana pasada, pues no deja de estar muy lateral, sin mucha dirección. El dólar parece que se fortalece últimamente, pero al mismo tiempo se mantienen también las incertidumbres, como si sí o no se va a llegar a un acuerdo entre Estados Unidos y China, y eso, por un lado, fortalece al dólar, pero por otro lado, por las cifras económicas últimas que estamos viendo, pero por otro lado también hay compras de yenes, que sabéis que los yenes actúan, tienen el mismo comportamiento que un activo de refugio. Cuando hay incertidumbre se compra. Y por eso ahora mismo, si os fijáis aquí, desde los últimos, vamos, prácticamente el último año no tiene prácticamente dirección. Es muy lateral en el largo plazo. En el más corto plazo, aquí sí que podemos ver algo. Aquí vemos cómo esta caída que se produjo por la tensión, luego la recuperación con los buenos datos de la economía. Sin embargo, tampoco tiene mucha fuerza porque el dólar yen tiene una correlación muy alta con los tipos de interés, y los tipos de interés de los bonos a largo plazo en Estados Unidos, el bono americano, sigue manteniéndose a nivel bajo. Hubo una recuperación que luego se ha retraído, pero si siguen habiendo buenas noticias, pero necesitamos tiempo para ello, podríamos superar esta zona de aquí. En definitiva, lo que tenemos aquí es una zona de resistencia que está aquí situada, lo situamos aquí en torno a 112.37. De hecho, casi la tocó en esta semana pasada, durante aquí más o menos, la tocó aquí arriba. Coincide además con esta media móvil que veis aquí, la verde, que es la de 200, 112.37. De momento, hasta que no supere con fortaleza comprobada y contrastada del dólar, que hasta que no supere la zona de 112.37, nos vamos a mantener por debajo, con un movimiento, yo creo que va a ser más lateral. Esta caída se produjo ante el incremento de la tensión a final del año pasado, pero eso parece que se está mitigando. De hecho, las bolsas, a pesar de haber frenado en su movimiento alcista, parece que están moviéndose más lateral. Entonces yo aquí veo poco, veo movimiento más lateral en el corto medio plazo. ¿Dónde podríamos ir? Ahora mismo está algo sobrecomprado y podríamos corregir algo. Podríamos corregir hasta la zona esta de aquí, vamos a ver, entre 110.43, que son 100 puntos, y 110. Entre 110 y 110.50 es lo máximo que veríamos en una corrección para luego quedarse lateral. Aquí no veo mucho movimiento. De hecho, bueno, el Banco Central de Japón, el Banco de Japón no ha estado, su política monetaria sigue siendo muy plana, ¿no? Y no tiene ningún tipo de movimiento. Aquí solamente, bueno, ¿qué podría ocurrir? Pues un Brexit duro afectaría, y afectaría a la baja, afectaría a la baja, si fuera un Brexit duro. Por eso no lo descartamos. Si fuera un buen acuerdo, pues sería ligeramente positivo. Podríamos llegar a lo mejor a la zona de 112.30, 112.35, pero poco más. Aquí poca, para swing trading veo poca oportunidad. En el más corto vamos a mirarlo un segundo, a ver. Tampoco hay mucho aquí que tocar. Ahora mismo estamos en el último tramo, que es alcista de los últimos 3 días, y aquí tenemos una resistencia en la zona de 111.45 aproximadamente. Para mayor impulso alcista deberíamos superar esto, 111.50, 111.45, para llegar aquí hasta la zona de 111, bueno, pues 60, 70. Un poco más, no creo que vaya a haber mucho más movimiento en el caso del dólar yen. Luego, tenemos las divisas commodities, que las estuvimos tocando el otro día, y que se comportaron de la manera que más o menos estuvimos hablando. El caso del australiano. Aquí hablábamos de debilidad. Debilidad del australiano, que en un primer término rompió en la zona esta de soporte, en la zona de 0,7058, aunque ahora la ha vuelto a sobrepasar. Aquí hablábamos de fortaleza del dólar y debilidad del australiano. Se estaban hablando ya de la posibilidad de recortes de tipo de interés en Australia ante la desaceleración de China. Australia depende en gran medida, ¿no?, su economía, de las exportaciones, que ellos son protagonistas,
de exportaciones a China de materias primas, ¿no? Entonces, los últimos datos de la economía china vienen siendo en balanza comercial, en producción industrial, en todo viene siendo negativo, en crecimiento, básicamente. No sé si os comenté que las autoridades chinas, en un congreso que se realizaron últimamente, estimaron el crecimiento de China entre un 6 y un 6,5%, desde un 6,6, 6,7. Eso es negativo para China y para el australiano también. Entonces, lo que hemos visto aquí ha sido una rotura abajo, que luego la ha rechazado, y estamos ahora mismo superando esta zona de aquí arriba. Pero yo sigo pensando que el camino sigue siendo a la baja. Vamos a mirar aquí. Vamos a ver. Bueno, necesitamos superar con más claridad la zona esta de 0,7020 aproximadamente, y un cierre por abajo nos llevaría negativo. Aquí ahora mismo, eso es lo que os quería enseñar. Ahora mismo tenemos una zona de resistencia aquí aproximadamente, con esta un poquito más abajo de esta media móvil. Aquí, aproximadamente ahí. Alrededor de 0,71. Aquí hay una zona con máximos aquí, como veis, una zona de concentración aquí y esta media móvil. O sea, posiblemente estemos todavía pendiente de otro ligero impulso alcista que pueden ser de 15 o 20 pipos arriba para volver otra vez abajo. Aquí, como veis, el RSI todavía tiene camino en el 4 horas. Vamos a mirar el horario a ver qué tal está. Sí, ahí está, aquí, lo veis, ¿verdad? Aquí se ve un poquito más claro. Esto es una formación de vuelta que tendrá el objetivo seguramente teórico aquí en la zona esta de aquí. Aquí sí que está algo más sobrecomprado en el horario. Además, como podéis observar, el RSI está dando muestras de debilidad. Aquí. O sea que poco más arriba y nivel de venta para volver otra vez abajo y posiblemente incluso podamos romper los soportes anteriores. Esto es una oportunidad, estamos cerca de los niveles estos. Eso en cuanto al australiano. Luego tenemos el dólar USA contra el dólar canadiense, que recordar que señalamos en la última reunión un nivel de resistencia en la zona de 1,3373 que lo ha superado. Ahora mismo estamos tocándolo en un pullback y con un objetivo ambicioso en la zona de 1,3686. Bueno, aquí influyen varias circunstancias. En primer lugar, una vuelta atrás del Banco Central de Canadá en su intención de subir tipos de interés. No va a poder hacerlo, igual que no lo ha hecho la Reserva Federal, igual que no solamente no lo ha hecho, sino que ha hecho lo contrario el Banco Central Europeo, y eso debilita al canadiense. Sin embargo, el dólar canadiense tiene que ver, incluso la política monetaria está muy supeditada al precio del petróleo, y lo que hemos visto últimamente es que el petróleo ha repuntado ligeramente. Ahora lo vamos a ver, el petróleo, y el repunte del petróleo tiene una correlación directa con el canadiense y lo fortalece. De ahí esta caída, caída del dólar USA y subida del dólar Canadá. El petróleo, Arabia Saudí, no sé si lo habéis leído, dicen que pretende mantener sus recortes de producción hasta final de este año, y eso ha producido pues una ligera subida del precio y una subida del canadiense. Sin embargo, como os he explicado anteriormente, la estructura de oferta y demanda de mercado sigue siendo la misma y hay más oferta en el mercado de petróleo que demanda. Por lo tanto, poco camino alcista va a tener el petróleo en esta circunstancia, y mucho menos cuando la principal economía, la segunda economía del mundo, que es la principal consumidora de petróleo, es importadora de petróleo, está desacelerándose. Por tanto, si esto es así, el canadiense debería seguir debilitándose, y este movimiento a la baja de este par nos da oportunidades de compra en los niveles en donde estamos ahora mismo. Vamos a mirarlo aquí. Un segundo. Aquí, como veis, ha roto. Poco, en mi opinión, poco. En caso de que siguiera algo más a la baja, poco más podría caer.
Vamos a mirarlo aquí, en el horario. Poco más, ¿eh? Yo como máximo le daría un margen hasta esta zona de aquí, de 57 por aquí, pero ahora es alrededor de estos niveles como máximo, ¿eh? Es poco más para luego reanudar su camino alcista. En cuanto tengamos algún tipo de noticia positiva del dólar USA o algún retroceso en el crudo, en el petróleo, bueno, también podemos tener alguna noticia negativa, alguna cifra económica negativa de Canadá también, esto debería volver al alza. Aquí nos da oportunidades ya desde estos niveles hasta aquí abajo, oportunidades de compra. Ya que estamos hablando del petróleo, vamos a mirarlo. Aquí. ¿Tenéis alguna pregunta sobre estas divisas o cualquier otra? Lo podéis escribir ahí, ¿eh? No, vale. Bueno, pues el petróleo, lo que os decía anteriormente, aquí se ha mantenido el movimiento este de impulsivo y este último este es diario del último día, debido a esta noticia de Arabia Saudí, pero poco follow through, poca continuación tiene, ¿verdad? Y aquí estamos con una estructura que, bueno, de momento el RSI parece que indica cierta debilidad en el diario y yo espero que esto retroceda de nuevo por lo menos hasta la zona esta de concentración de 62, por lo menos hasta ahí, ¿eh? Hasta esta zona de aquí. Esto en un diario, vamos a mirar cómo está un semanal. Aquí nos dice poco. Aquí lo que sí que tenemos eran retrocesos de Fibonacci ligeramente más alto, que ni siquiera lo ha tocado, el 50%, 68,90. Y bueno, aquí movimiento lateral, que se ha parado y la zona de resistencia. Y bueno, el petróleo ya, como os digo, fundamentales son negativos de momento. ¿eh? Y bueno, la volatilidad que tiene por noticias que vayan sucediendo, ¿no? Y ya por último, bueno, vamos a mirar el oro también, que me lo pedisteis el otro día. El oro, como os decía, poca razón para subir tienen, más allá de la que pueda haber acontecido en este tramo alcista por compras de oro físico por parte de China, que parecía que estaba incrementando reservas, pero eso es un one-off, eso es no es continuado, ¿no? Y aquí hemos visto cómo ha retrocedido. Aquí el tema más importante es el tema de la inflación. Solamente subiría en caso de que hubieses miedo a un crecimiento de precios no controlado, y eso de momento no es así. Y yo lo que espero es que este movimiento que hemos visto, esta corrección de toda esta subida, se continúe y llegue hasta la zona de aquí abajo, de 1237, al menos, en el corto o medio plazo. Y para ello tenemos que perforar la zona de 1277. Vamos a mirar aquí. Vale. Este es un horario y este es un 4 horas. De acuerdo, aquí 4 horas está todavía aquí. Ahora a corto plazo tenemos aquí una resistencia en los máximos, esto de aquí arriba, en la zona de 1300 aproximadamente. Eso en cuanto a... Bueno, y las bolsas, vamos a mirar el DAX. Las bolsas se nos pararon, este es un semanal, en la resistencia esta que pusimos aquí, que señalamos en la zona de 11.616 aproximadamente, que además coincide con el 61,8% retroceso de Fibonacci de toda esta última caída, desde aquí hasta aquí. Un nivel muy, muy, muy importante. Y bueno, no hay que decir que la economía europea no da soporte a sus bolsas. Sí lo da la política monetaria expansiva, o sea, la no subida de tipos por parte del Banco Central Europeo, pero a su vez también pesan sobre el sistema financiero. Los bancos cayeron por eso, ¿no? Los márgenes financieros de los bancos se reducen notablemente y gran parte de los componentes de estos índices son bancos también y se notan. Y además de ello, esperando, pues ya os digo, la espada de Damocles de las conversaciones sobre el comercio de automóviles, sobre la exportación e importación de automóviles a Estados Unidos, que eso sí que puede pesar y mucho
y mucho, sobre todo sobre el DAX. Entonces, como os dije la semana pasada, este es un nivel de resistencia y creo que va a ser muy difícil que lo superemos en el corto o medio plazo si no cambia todo radicalmente. Si se mantienen las circunstancias y las condiciones que tenemos actualmente de mercado, lo lógico es que corrijamos y bueno, podríamos ver otra vez los mínimos. Eso en cuanto a la bolsa alemana. Vamos a mirar aquí el Standard & Poor's, la bolsa americana. Aquí es diferente. Aún así, señalamos esta zona de resistencia que es muy, muy importante, porque son estos máximos que no logró superar. De hecho, semanalmente aquí tuvo un rechazo magnífico, ¿no? Y se rompió casi esta tendencia alcista, la zona de 2.816. Y lo más probable es, dependiendo también de la publicación de resultados que se vayan haciendo ya más adelante en el mes, pues tengamos un movimiento correctivo que quizás no sea tan impulsivo a la baja como la bolsa americana, como la bolsa europea, pero puede haber un movimiento lateral que pueda ir cediendo posiciones pues hasta la zona esta de aquí, quizás hasta la zona de la media móvil esta de aquí, que donde hay una zona alrededor de 2.653, o sea, como 140 ticks, puntos desde aquí abajo. Podríamos ver correcciones a la baja. De momento no tiene fuerza, ha perdido fuelle después de toda esta subida. Podría darle algún tipo de impulso, un fenomenal acuerdo amistoso entre Estados Unidos y China, que de momento no se va a producir, se va a prorrogar durante mucho tiempo, y ante la incertidumbre yo creo que posiciones largas van a ir tomando beneficio, y ya os digo, sin que se produzca un crash, porque la economía americana no está mal como para eso, pero sí que veamos ir cediendo posiciones hasta la zona de aquí abajo. ¿Tenéis alguna preguntita o queréis que miremos algún otro activo? Par de divisas, índice, commodity. Vamos a ver. Dólar suizo, libra yen. Vale, vamos a ver. Dólar suizo, libra yen. El dólar suizo, no sé si lo tengo aquí, si no lo ponemos, tiene una correlación inversa con el eurodólar. Entonces, a largo plazo, como está el mensual puesto, muy, muy lateral. Vamos a ver qué pinta tiene. Bah. Pues esto no tiene pinta de nada. El dólar suizo, vamos a ir a un gráfico a más corto plazo por si tiene alguna. En el medio largo plazo, absolutamente lateral y sin tendencia. En el más corto plazo, y para trading más casi intradiario, yo diría que estamos rompiendo aquí lo que puede ser un poco irregular doble techo que vemos aquí arriba en 1.0119. En caso de superar esta zona, podríamos pues tiene como 40 puntos aproximadamente de caída hasta la zona de 1.0030, esta zona de aquí abajo. O sea, en el corto plazo, un poco de caída, que eso coincidiría quizás con algo de subida del eurodólar que hablamos anteriormente. En el corto plazo. En el largo plazo, nada. En el largo plazo, aquí lo que vemos es más lateralidad que otra cosa. Que se vaya este último tramo alcista, que volvamos otra vez a esta zona, un poco quizás más abajo, pero poca cosa. La verdad es que no veo nada ahí. No veo mucha dirección en la libra, en el dólar suizo. En largo plazo aquí está, bueno, pues prácticamente con encefalograma plano. Poca cosa. En el corto plazo, quizás bajista para hacer un trade de corto plazo. Y luego la libra yen que me preguntabas, vamos a mirar.
Ujujú. Pues mirad, aquí hay, por señalar algo, hay una zona aquí, un poquito más abajo, aquí, esta zona de soporte, alrededor de 144,85, que aquí lo sobrepasó ligeramente, hay una zona de soporte. El nivel más importante ahora mismo estaría más abajo, en la zona de aquí. En caso de que se llegase a un buen acuerdo, esto sería alcista. Vamos a suponer que vamos a verlo más alto, y entonces vamos a irnos a un gráfico a más largo plazo, que es 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, para que esto cambie de tendencia, y basándonos en la hipótesis de que se va a llegar a una buena salida, a un buen acuerdo de Brexit, voy a quitar esto de aquí, aquí, tenemos que superar la zona de 148,64, o sea, son casi 300 puntos. Superando esto, ya nos podríamos empezar a hablar de zonas por encima de 150. Yo creo que esto debe cambiar de tendencia, se está moviendo en torno a la media móvil esta de 100 y debe ser alcista, pero mientras tanto, como os decía anteriormente, todavía podríamos ver niveles algo más bajo, aunque le va a costar sobrepasar la zona esta de aquí. Antes la he señalado, esta zona que le va a costar bastante, esta zona de soporte en torno a 144. Bueno, yo mi estrategia aquí sería buscar niveles de compra, buscar niveles de compra. Si llega a esta zona, pues mejor que mejor. 144 todavía queda mucho, ¿no? Esto se mueve mucho, como sabes. Son 160 puntos, pero si llegase a esta zona, pues sería ideal, ¿no? Alrededor de esta zona. Pero en principio alcista, alcista, aunque todavía técnicamente no lo ha confirmado, Técnicamente no es alcista, sino es una previsión de que la conclusión de este acontecimiento de una manera positiva. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias por estar aquí. Y el martes que viene tenemos otra. El lunes por la mañana también tenemos un seguimiento de los comienzos de la semana. Muchísimas gracias a todos por estar aquí.